¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Agenda UNAM, programa especial por los 40 años del Consejo Interuniversitario Nacional. Vamos a hacer a lo largo de este segmento y otros un repaso sobre la historia del Consejo Interuniversitario Nacional, también mencionar a ex rectores de la Universidad Nacional de Misiones que han sido parte en la conducción del CIM y también como actores en las distintas comisiones que componen este grupo de trabajo que hoy aglutina aproximadamente a 70 universidades e institutos universitarios. Recientemente se realizó una transmisión de más de 5 horas a través de YouTube con la conmemoración de los 40 años del Consejo Interuniversitario Nacional, con la presencia de 6 federaciones docentes, la Federación No Docente, la Federación Universitaria Argentina, representantes también de universidades privadas, y se repasó toda la historia del Consejo Interuniversitario Nacional, que surge de una manera muy llamativa. Incluso los propios ex rectores mencionaban que en el año 1983 ya se iba gestando todo esto de aglutinar a las universidades nacionales en un grupo de trabajo. Y hemos elegido para homenajear al CIN y para repasar su historia, ir entrevistando en segmentos a ex rectores de la Universidad Nacional de Misiones. Nos acompaña hoy el doctor en Ciencias de la Ingeniería Aldo Luis Caballero, que fue rector de la Universidad Nacional de Misiones del 2006 al 2010. También fue secretario de Políticas Universitarias de la Nación y en su gestión como SPU le tocó conmemorar los 30 años del CIN. ¿Es así, Luigi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Exactamente así. Muy bien, buen día. Gracias por invitarme a participar de este espacio, que bien vale señalar también es producto de políticas que se gestaron articulando acciones del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, con la entonces Secretaría de Políticas Universitarias, cuando me tocó estar en esa posición relevante y que lamentablemente hoy no existe, fue eliminada del organigrama del Poder Ejecutivo Nacional. Y digo compartir este espacio porque los multimedios universitarios se gestaron a partir de políticas articuladas, discutidas e implementadas en conjunto con el CIN. ¿Qué quiero decir con esto? El Consejo Interuniversitario Nacional, a lo largo de su historia y desde su creación, vivió como el país distintas etapas. Al comienzo era importante articular el sistema universitario que había sido desarticulado por la dictadura precedente al año 83. Las universidades habían sido intervenidas, sus autoridades habían sido designadas por el gobierno dictatorial y había que reorganizar todo desde una nueva visión. Y el CIN se había gestado apenas comenzó la democracia, pero se inició con un decreto del presidente Alfonsín, en ese entonces, en el año 85. Contaban los ex rectores en esta transmisión conmemorativa que ni ellos esperaban. Alfonsín un día les llamó y les dijo: acá está el decreto de creación del CIN. Sí. Y así realmente se inició, fue una decisión muy inteligente, porque también es muy inteligente el hecho de que las universidades sean autónomas, que puedan desarrollar sus propias políticas, y de acuerdo a la Constitución Nacional, el gobierno nacional, el Estado Nacional, tiene que garantizar su funcionamiento, cosa que, como sabemos, no se está cumpliendo. Y el rol del CIN es articular las necesidades que plantea el sistema universitario de modo organizado para que cada universidad, dentro de su autonomía, funcione articuladamente con las necesidades de los territorios que ocupan en cada provincia, como en Misiones, por ejemplo, y me gustaría hacer referencia particularmente a nuestra universidad, que está distribuida en todo el territorio y que se va
expandiendo, ahora está difícil por la situación, pero todo eso fue resultado de una política en la que el CIN representó un rol fundamental, porque también, y yo puedo hablar del tiempo que me tocó a mí como siendo rector, que yo creo que fue la época de oro de las universidades. Desde el año 2005 hasta el 2015 es suficiente con ver no solo la cuestión presupuestaria, que es importante, sino también el sentido que se le dio a la aplicación de esa asignación presupuestaria. Por ejemplo, me parece muy importante este medio de comunicación, que nos permite articular con la comunidad, la transmisión en streaming, todas estas cosas, son resultado de decisiones políticas. No es que un día a alguien se le ocurrió, hagamos tal cosa, y se hizo. Lo mismo, para citar otra dimensión que también está de moda en estos días, las políticas de creación de institutos de investigación del CONICET, que a veces se habla como CONICET por un lado, universidades por otro lado, y sin embargo, el directorio del CONICET está también integrado por el CIN. Me tocó a mí también ese rol una vez que terminé mi función como rector acá, y en el ámbito del CIN me habían asignado los colegas y las colegas rectoras y rectores de ese tiempo el desarrollar un plan de ciencia y tecnología para toda la nación, articulando justamente las universidades con las necesidades territoriales, y bueno, así surgieron el IMAM, el IBS, institutos que se crearon acá en Misiones y en todo el territorio nacional. Doctor Caballero, lo invito a compartir una entrevista que le realizamos a Oscar Alpa, que es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, es rector de la Universidad Nacional de La Pampa y fue también secretario de Políticas Universitarias en la anterior gestión de la presidencia. Bueno, justamente en estos 40 años, el pasado 2 de diciembre, que empezamos a festejar este aniversario y había varios de los primeros rectores, que por supuesto ahora ex rectores, que estuvieron en ese comienzo, una comisión directiva de 6 rectores. Recordemos que el cine es una institución pública, no estatal, es decir, fue creada por decreto de Raúl Alfonsín, del presidente de la Nación en ese momento, y que, bueno, el objetivo fue justamente unir el sistema universitario. Si bien había habido anteriormente otros consejos, bueno, había que había que recomenzar esta etapa democrática, donde además todas las universidades habían sido intervenidas, y al ser intervenidas, esto estamos hablando del año 85, ¿no? Esos 40 años, y tenía que cada universidad pasar a nuevamente, tras este periodo, a concursar y a elegir sus autoridades. Así que, si bien empezó a funcionar la mayoría en el 86, bueno, esto fue no solo pensar el sistema, sino era casi refundarlo, ¿no? Después de tantos años de las universidades en manos de la intervención militar. Así que era pensar en esta etapa democrática, pensar en la construcción conjunta, y ese fue el primer objetivo, ese fue el primer desafío. Bueno, por supuesto, en estos 40 años fueron cambiando esos desafíos, y ni que hablar de los últimos 2 años, ¿no? Bueno, el Consejo, por supuesto, como decíamos, fue creciendo de tener 20 y pico, 27 universidades cuando se creó. Hoy tiene 75 entre universidades nacionales, las provinciales y los institutos universitarios. Recordemos que el CIN reúne a todas las universidades de gestión pública, sí, la mayoría, por supuesto, las nacionales, pero también las provinciales que hay. Se reúne en 2 plenarios, donde están todos los rectores o rectoras, todos aquellos que sean rectores regulares, tiene voz y voto. Por ejemplo, las universidades nuevas
una vez que están aprobadas, hasta que no se regulariza, tiene voz pero no voto. Y ese plenario que se hace más o menos en marzo, fines de marzo uno y fines de agosto el otro. En el fines de agosto sobre todo es porque siempre se plantea la expresión de la necesidad de cuánto es el presupuesto para el año que viene, más allá que en los 2 últimos años, por supuesto, ni siquiera han tomado nota del Poder Ejecutivo. Y a fines de marzo, bueno, ahora se renuevan anualmente las autoridades, se eligen. Tenemos un sistema democrático que siempre planteamos que creo que es un buen objetivo a nivel país, porque por supuesto hay distintas ideas políticas, universitarias, pero bueno, lo hemos conformado con 2 bloques y esa alternancia de esos 2 bloques, donde en un año lo obtiene la presidencia y otro año y la vicepresidencia la tiene el otro bloque, y el otro año se alterna, pero a su vez también el comité ejecutivo tiene ahora 12 comisiones y cada uno de un bloque tiene 6, la presidencia de esas 6 comisiones y el otro bloque tiene la otra 6. Así que en democracia se puede trabajar sin brecha y trabajar en conjunto, el CIN lo ha demostrado. Y, y en eso, esas comisiones tenemos, la verdad que un trabajo arduo, por ejemplo, la comisión de aspectos económicos que tiene que ver y trabaja con el presupuesto a nivel general. Después tenemos, el otro día, hace poquitos días, sacamos conciencia y técnica, después uso las mismas palabras de la rectora que está de vicepresidenta y de la Universidad Nacional de las Artes, el cientificidio que se está produciendo al sacarse los programas que ya estaban establecidos de investigación. Bueno, todo eso, en otro momento había una actividad inclusive donde las universidades se reunían, las comisiones se reúnen 1 o 2 veces mejor dicho, cada un mes o 2 meses, depende de la actividad. También tenemos el comité ejecutivo, que se reúne todos los meses, y en ese comité ejecutivo hay informe de cada comisión. Tenemos la de comunicaciones, inclusive esas comisiones a su vez tienen distintas redes. Por ejemplo, la de educación tiene la red de educación a distancia, Rueda. Tenemos la red de derechos humanos, tenemos la red de género, se llama RUGE. Bueno, la verdad que en este caso las redes tienen su propio funcionamiento y a su vez siempre están presididas por un rector de una universidad perteneciente al CIN, ¿no? Es decir, el plenario, el consejo es de rectores y rectores. No hay una cuestión de la universidad, sino que justamente lo integran los rectores y rectoras. Y la verdad que ahí, en todo ese trabajo de cada comisión, podría seguir nombrando la de comunicaciones. Hace poquito tiempo hemos podido recuperar, que habían dejado abandonado el actual gobierno, compras que se habían hecho en el gobierno anterior y pudimos recuperarla. Y el otro día la rectora a través de la Comisión de Comunicaciones pudimos encontrar dónde estaba, en este sentido, estaba en el Correo Argentino, en un lugar definido, así que estaban justamente previstas para las universidades. Y bueno, por ejemplo, el otro día hablando con la rectora justamente de Misiones, me decía que el valor que eso ha llegado y se ha instalado a valores de hoy son 200 millones de pesos, y así en cada una de las universidades que fueron distribuidas. Y bueno, es una acción concreta de la Comisión de justamente conectividad, y que fue directamente acción del CIN. Y, por ejemplo, el tema de las comisiones de acreditación de carreras, bueno, la idea, no quiero hacerlo tan largo, de todas las actividades que van teniendo en estas comisiones y redes, y hay un trabajo de todos los días, con reuniones mensuales de las comisiones, de los comités ejecutivos, y bueno, y estos 2 plenarios anuales que se realizan. Era el contador Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Seguimos nosotros con Aldo Luis Caballero, ex rector de la Universidad Nacional de Misiones,
Y lo conversábamos mientras observábamos la nota con ALPA. Qué poco que se conoce del CIN. Se conoce muy poco y creo que es una responsabilidad, primero, de los rectores y las rectoras que integran el CIN y también luego de toda la comunidad universitaria, comentar, comunicar acerca de la importancia de ese trabajo. Muchas veces hablamos y creo que una muestra es lo que vimos recién de ALPA, que es un amigo, un gran trabajador y defensor del sistema universitario. Y yo digo en sentido autocrítico, siempre hablamos de las reuniones que hacemos nosotros, y son cosas por ahí que nos interesan a nosotros. Me parece sumamente importante, y sobre todo en estos tiempos, hablar de cómo esas reuniones interesan, sirven para la comunidad, porque en esas reuniones es cuando se decide qué carreras impulsar, dónde crear una nueva sede universitaria, a dónde llevar una extensión áulica o cómo trabajar eso para ir atendiendo las necesidades de la comunidad. Entonces a mí me parece que es muy importante ese aspecto y que tiene que ser parte del proceso evolutivo para que la comunidad se apropie de eso, porque si no parece una conversación entre universitarios nada más. Sin dudas, este es el vínculo de la universidad con la comunidad a la cual pertenece. Doctor Caballero, le invito a compartir una pausa y luego seguimos conversando en esta edición especial de Agenda UNAM, 40 años del CIN. Continuamos en Agenda UNAM, especial 40 años del CIN, y en una de las intervenciones de Oscar Alpa en la transmisión de YouTube por los 40 años del CIN, mencionaba esto del reencuentro con la comunidad y que la comunidad conozca al CIN a través de acciones como por ejemplo la defensa del sistema científico argentino y la defensa de la educación pública. Gracias a esto también el CIN cobró mucha notoriedad fuera de las universidades, la gente conoció de qué se trata este bloque de rectores. Es sumamente importante y quiero subrayar esa visión que tiene actualmente el CIN a partir de la experiencia que me tocó vivir, digamos que es desde donde uno habla. Pero también hay que pensar que las universidades están creadas para subsistir aun cuando uno no esté más. La historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Y eso en la ciencia, en la educación, en el sistema universitario, no solo argentino, en el mundo es la clave. Por eso es que hay que defender ese sistema y una de las maneras de defenderlo es darle visibilidad a todo lo que se hace. Quiero poner un ejemplo muy concreto acerca que marca este tiempo y los desafíos de las universidades y del CIN como ente que nuclea a todo el sistema universitario público argentino, que es la aparición de las redes sociales y la inteligencia artificial. Pareciera que el 22 de noviembre del año 22, cuando salió el chat GPT, se inauguró una etapa en la que ya las mismas escuelas y las universidades parecieran tener menos relevancia. Al menos eso es lo que dice la propaganda. No hay nada más falso que esa concepción. La inteligencia artificial, incluso hay un planteo que salió en estos días, muy difundido en algunos medios de comunicación, se habla de la universidad IA.
es directamente una universidad virtual manejada por inteligencia artificial. Yo creo que es muy importante que las universidades, los universitarios y sobre todo los expertos en estos temas, porque hay mucha gente hablando, incluso dentro del ámbito universitario, acerca de la inteligencia artificial y el futuro, y se discute y se debate sobre nuestro rol. Bueno, yo quiero recordarnos a nosotros mismos que la inteligencia artificial la hicimos nosotros, y la hicimos en las universidades. En particular, es uno de mis temas principales de investigación, por eso digo, hablar desde lo que uno sabe. Venimos trabajando en este tema desde el año 97 en un equipo. Esto no empezó con el ChatGPT. Y la inteligencia artificial está muy lejos de ser inteligente y está demasiado artificial. Uno está interactuando con lo que llamamos ChatGPT o Copilot o Gemini, ahora está, que en realidad lo único que hacen es organizar el conocimiento o la información que está disponible en Internet de acuerdo a los intereses de quien la ocupa. Es decir, es un instrumento autocomplaciente. Por eso es que cualquiera que usa, desde un estudiante hasta un docente, queda maravillado porque es como un horóscopo que te dice siempre lo que vos querés. Para decirlo en términos poco académicos, pero con toda la solidez de alguien que viene estudiando hace mucho tiempo y como parte de un equipo. Entonces, ¿qué digo? ¿Por qué insisto con esto? Porque esa combinación de inteligencia artificial con redes sociales no es ingenua. No es ingenua. Fue los especialistas en estos temas, lo podemos afirmar, me incluyo en ese equipo, es un instrumento que está pensado para eso. Yo solamente les recuerdo, así muy brevemente, porque me parece muy importante en este tiempo y como herramienta de debate en la universidad, porque hasta los mismos docentes, por ahí desprevenidos, arman sus PPT con estas herramientas de inteligencia artificial. Y está muy bien que lo hagan porque ahorra tiempo. Ahora, su algoritmo se va realimentando con las mismas informaciones, conocimientos, sentencias, bases de reglas que el usuario le va dando. Entonces, lejos de ir enriqueciendo el desarrollo de la ciencia, el conocimiento y la educación, nos va encerrando en una burbuja en la que cada uno termina ratificando lo que cree. Doctor, tenemos 2 minutos para cerrar nuestro especial del CIM aquí en Agenda UNAM, una reflexión sobre los desafíos actuales del CIM en el contexto en el que peligra el financiamiento universitario. Está muy relacionado con lo que decía recién, porque desde los niveles más altos de este gobierno argentino y de muchos grupos de poder en el mundo, hablando por ejemplo de los dueños de las redes sociales y del comercio electrónico, se promueve esto que decía recién, como que las universidades pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial. Y sobre esa base se dice que hacemos cosas que no sirven para nada, se desfinancia. Yo solamente quiero recordar que no hace mucho tiempo la esperanza de vida en el mundo era 40, 45 años, 47 años. Estamos hablando de la época en que el CIM comenzó. Hoy, a 40 años, la esperanza de vida en Argentina son 87 años. Y eso es producto del trabajo que hizo la universidad. Y uno llega a los 87 años y mucho más, estoy hablando de eso, es un promedio, en condiciones excelentes. Eso es, el defender el sistema universitario es defender la vida, las condiciones de vida, la calidad de vida y sobre todo la posibilidad de seguir desarrollándonos. Es muy simple. Cuando se exportan solo materias primas, se está dando trabajo en otro lado.
cuando se exportan productos con valor agregado, en lugar de exportar cuero, exportar zapatos, en lugar de exportar granos de soja, exportar biocombustibles, se está generando trabajo local y mejorando las condiciones de vida y de desarrollo. Y en eso el sistema universitario, que constituye el eje, la columna vertebral del desarrollo de un país, no solo acá, en el mundo entero, es fundamental. Entonces, sin sistema universitario consolidado es imposible pensar un país desarrollado. Doctor Aldo Caballero, muchas gracias por acompañarnos aquí en este especial. Gracias a ustedes por permitir compartir estas ideas. El doctor Aldo Luis Caballero, rector de la Universidad Nacional de Misiones durante el periodo 2006-2010, ex titular de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, también sumaba su experiencia dentro del Consejo Interuniversitario Nacional. Especial Agenda UNAM, 40 años del CIM.